Empiezo entonces, capítulo 2 de Miqueas dice: Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Esto es algo que, ¿verdad? Lamentablemente hoy se ve muchísimo, es muy común que la gente de poder, ¿verdad? Ya sea políticos, sean los dueños de los bancos y demás, ¿verdad? Como sabemos, ya hemos hablado muchas veces del Illuminati, de los jesuitas, Vaticano, etcétera, etcétera, quienes tienen suficiente dinero para quitar la hambruna del mundo, para quitar la pobreza del mundo, pero hacen absolutamente todo lo contrario, siguen acumulando, acumulando, quitándoles a los que más necesitan. Como dice aquí, sus casas las quieren, las toman. Ahora estaba viendo, bueno, ahí en Estados Unidos se han dado ya varias veces que se da una recesión y hace unos años, por ejemplo, un montón de gente empezó a perder la casa. Había gente en Estados Unidos que tenían tres casas, dos casas y se quedaron solo con una. O algunos sin casa del todo. Y hay personas que ahorita en diferentes estados de Estados Unidos están viviendo en tiendas de acampar. Y es sorprendente en algunos lugares ver a la pobreza que están llegando a algunos barrios que nunca pensaron llegar a eso. Y es muy triste que, digamos, de hecho hay unas, creo que es una película, sí, una película acerca de una de esas recesiones en las que mucha gente perdió casa y a través de esa pérdida de casa de un montón de gente, unos cuantos se hicieron ricos, muy ricos. Y es sorprendente ver eso, que lo disfrutan y está un montón de gente viendo a ver ahora dónde viven, viven en tiendas de acampar en medio de la ciudad, mientras hay gente que tiene ahora 20 casas Y las eh, alquila, por todo el seguramente. mundo, o sí, o casas que alquilan, casas que, cosas así. Entonces, por un lado lo que está diciendo aquí la escritura, dándose claramente todos los días, lamentablemente, en el mundo. Estaba viendo que en una de esas cosas que se dieron en Texas hay una regla, hay una ley ahí muy escondida y un caballero que resultaba ser negro, y digo eso por lo que voy a mencionar después, el caballero muy inteligente se puso a estudiar las leyes y se dio cuenta que si una persona declara bancarrota y deja las casas abandonadas, por ejemplo, si tiene mucho plata o deja una casa abandonada o lo que sea, alguien puede llegar y llenar una forma ahí del gobierno que vale $16 y decir que se va a encargar de esa casa y se la dan. Entonces hicieron un reportaje, el hombre que compró una casa que valía como $350,000 en $16. Y todos los del barrio ahora estaban súper enojados porque cómo puede ser posible que todos pagamos 350,000 y él pagó solo $16. Entonces la gente lo odiosa que es, lo mala que es, que estaban tratando de sacarlo al hombre del barrio. Nada raro que sea también porque era negro, porque todos eran blancos los que estaban malos con la situación de que tuvieron que pagar tanto. Y este hombre utilizó la misma ley para salir con una casa nueva en $16. En vez de ellos decir, qué hombre más inteligente, vamos a pedirle consejo. No, saquémoslo, que pague la casa, que pague los 350,000 que pagamos, que se endeude con el banco. Entonces, por un lado están los bancos haciendo eso y por otro lado la sociedad está ya tan mal educada, tiene tanta malicia que no puede ver a una persona haciendo las cosas mejor que ellos o que le vaya bien a otra persona porque la envidia se los come. Es sorprendente. Y estoy, o sea, y repito, no solo los que tienen el poder, sino también los que no tienen poder quieren que el resto les vaya mal. Es sorprendente. Y aquí estamos hablando, obviamente, de los que tienen poder, como había mencionado. Ahora estaba viendo también una noticia de, no sé cómo se dieron cuenta o cuánto está cómo hicieron la estadística y demás, pero de que en Venezuela, y también lo menciono por la hermana, que en Venezuela, por la situación como está, que un montón de gente está acudiendo a la brujería como nunca antes. Y eso es triste porque claramente va a empeorar las cosas. Si están acudiendo al enemigo que fue el que los puso en eso. Entonces, y menciono eso porque ahí ahora hay gente de poder como Maduro y otros que se han encargado de quitarle a miles de personas casa, comida y demás. Entonces, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, ¿verdad? Uno cuando está en la cama
La escritura nos manda a meditar en la Torá, meditar en lo que hicimos, cómo podemos mejorarlo. ¿Verdad? Uno normalmente se acuesta, empieza a piensa y piensa antes de dormir. Hay unas personas que se desconectan inmediatamente. Pero uno, ¿verdad? Se pone a pensar, medita. Uno debería meditar en la escritura, en qué ha hecho, qué hizo ese día, qué debió haber hecho mejor, qué debe cambiar, etcétera. Pero hay personas que se acuestan y dicen, uy, mañana a quién le voy a quitar la casa, mañana a quién voy a golpear, mañana a quién le voy a hacer la vida a cuadritos. Tal vez no con esos términos, pero sí pasan pensando qué mal van a hacer. La gente que vende, por ejemplo, drogas, crack, cocaína, heroína, o aún en muchas farmacias que son drogas adictivas, que han dañado a un montón de gente de esas del opio y demás, y que acostados felices porque hicieron un negociazo que va a poner a un montón de gente en adicción o los va a matar, eh, y ellos piensan que no están haciendo ningún mal, porque están muy lejos de la persona que está muriendo en una oficina, firmando papeles, tomando llamadas, ¿sí me explico? O sea, hasta el hecho de que en la guerra ahora están usando drones. Entonces utilizan personas, digamos, agarran un joven que le gusta mucho jugar videojuegos y le dan el mismo control con un dron que anda matando personas. Entonces el joven no piensa que anda matando a nadie, él piensa que está en un videojuego. No siente lo que siente una persona cuando mata a otra. La vez pasada, digamos, con respecto a eso de matar a una persona, imagínense lo duro que debe ser, eh, no sé, ni me quiero imaginar, el quitarle la vida a una persona con solo las manos, además de que puede tomar, o sea, esfuerzo y demás. Después hay gente que utiliza armas, se empieza a hacer menos personal, ¿verdad? Como un cuchillo, pero siempre tiene que clavar el cuchillo. Después viene una pistola que es desde largo. Cualquier gallina, cualquier, no sé qué otra palabra utilizar, cobarde, puede disparar un gatillo. No se siente tan personal. Ahora drones. O sea, la gente va a matar como si nada. Y ya lo están haciendo, repito, y más se va a volver común porque hay más robots en guerra. Entonces nada más una persona manejando el robot desde otro lado y siente que es como un juego. Entonces, mucha gente en la cama están pensando en todo el mal que van a hacer al otro día. Cuando se despiertan lo llevan a cabo. ¿Por qué? Porque tienen el poder para hacerlo. Tienen la autoridad en X trabajo. Hay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban. ¿Se acuerdan que ayer, bueno, no, antier, en el Shabbat leímos Deuteronomio donde hablaba el padre de cómo no se debe correr la frontera o el límite del vecino, cómo eso es pecado? Y aquí vemos ahora algo que no solo corren la frontera, no, toman toda la heredad de la persona. Entonces, como si correr 10 centímetros, 50 centímetros, como le hicieron al hermano, el límite de la propiedad ya es un pecado grande ante el Padre, imagínese robarle toda la heredad de una persona, o sea, llegar a quitarle a una persona un terreno que le pertenecía a sus abuelos y a sus tatarabuelos y había estado toda la vida en su familia y llegó un banco y dijo, ya no, hasta aquí llegó. Y eso, o sea, pasa tanto, digamos, el cuñado mío, de hecho, el esposo de mi hermana, un abuelo de él, perdió montañas de montañas en una playa por acá. Y he sabido de otra gente, o sea, de mucha gente, lamentablemente, algunos bueno, deudas, otros por juego, o sea, por, ¿verdad? Cosas de casino, cosas así, otros por licor, etcétera, etcétera, que todo viene siendo también parte de las maldiciones generacionales que vienen a traer eventualmente esas cosas a la vida de algunas familias. Entonces, codician heredades y las roban y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Yahweh, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Dice el verso 3 en esta otra traducción. Por tanto, así ha dicho Yahweh, yo planeo contra esta gente. Vamos a ver por qué aquí tradujeron familia. Verso 3. Así dice Yahweh, he aquí, yo planeo. Sí, se puede ver como esta familia. Y es interesante verlo como familia
por el hecho de que los más poderosos mantienen todo ese poder entre la familia. Los Illuminati son 13 familias, nada más, en la que mantienen todo el poder. Entonces, curioso esa traducción. También ahora estaba viendo otras estadísticas que salió que, como la mayoría, nada raro que sea, no sea completamente verdad, pero la menciono porque curiosamente estamos leyendo esto hoy y me salió dos veces ayer la misma estadística en cosas que estaba viendo. Eh, o una ayer y otra hoy, ya no recuerdo cuándo, pero bueno, dos veces. Que el 85, las 85 personas con más riqueza en el mundo, y ahí estaríamos hablando, me imagino, de esos que salen en Forbes, o sea, de los más conocidos, no de los Illuminati que en realidad tienen riqueza. Por eso digo que la estadística no creo que sea completamente adecuada como la ponen, pero bueno, las 85 personas con más dinero en el mundo tienen la misma cantidad unidos, ¿verdad? Que 3.5 billones de personas pobres en el mundo. O sea, la mitad de la humanidad junta toda la plata que tiene y apenas llegan a tener lo mismo que 85 personas. Imagínense si está desacomodado las riquezas en el mundo. Entonces, verá, y sale un montón de gente que piensa que por andar un carro del último modelo tiene plata. Eso no es plata, eso es un juguetico que le hicieron a la persona pensar que lo hace superior o lo hace mejor o que tiene plata. Entonces, dice, por tanto así ha dicho Yahweh, aquí yo pienso contra esta gente o esta familia, un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Aquí pone entonces, yo planeo contra esta gente un mal del cual no libraréis el cuello. Qué curioso que a los que no se ponen la marca de la bestia les van a cortar la cabeza. Dice, del cual no libraréis el cuello, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. De hecho, recuerdan lo que hemos hablado ya varias veces de cómo antes de que hubieran billetes, ¿verdad? Porque hoy en día la gente, bueno, es triste porque los más jóvenes casi ni billetes han visto, porque ahora tarjetas de crédito y otro montón de cosas, y ahora viene el chip y todas esas cosas, pero nosotros usábamos billetes y monedas. eh, Antes de que hubieran billetes y monedas, se usaba oro y plata, que era lo que verdaderamente valía. Pero estos dueños de los bancos, Illuminati, dijeron, necesitamos, bueno, razones, excusas que dieron, que todos traigan el oro que tienen a los bancos, les vamos a dar monedas de cambio, le vamos a dar un papelito donde dice, usted tiene tanto en el banco, por ende tiene tanta riqueza, un papelito, usted se lo lleva para la casa y eso vale lo mismo que el oro dentro del banco. De repente todo el mundo trajo el oro al banco y todo el mundo quedó con papel, moneda. Y el oro desapareció y ya el papel moneda no está apoyado o no tiene la cantidad de oro que debería tener en el banco. Entonces, eventualmente, un proceso muy lento, se dejaron todo el oro ellos y le dieron a la gente papel. Y la gente lo utiliza como si tuviera valor. Como siempre les digo, a mí siempre me sorprendía cuando me decían, ¿usted piensa que el dinero crece en los árboles? Y uno, pues sí, porque es papel, no. Entonces hasta eso, la gente está tan ciega, lamentablemente, que dicen eso como, wow, y no se dan cuenta que en realidad el dinero que ellos creen que vale, crece en los árboles, es papel. Y no pueden, si llegan y piden el oro, les dicen no, o tienen que hacer un montón de papeleo y no, y al final le ponen peros y peros y peros. Aún si usted va a ir a pedir solo papel, usted va a ir a pedir 5 millones de colones, le dicen que no puede, que tiene que venir después, traer de dónde viene ese dinero. Un montón de habladas porque no tiene suficiente papel ni siquiera en el banco. Entonces, así es el mundo en el que vivimos, donde el papel se le llama dinero. Entonces, dice, en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Parte de lo que decía ahora las maldiciones generacionales. En Deuteronomio, eventualmente lo vamos a ver en el capítulo 28,
de cuando Yahweh dijo, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan la vida, escojan la bendición. Y Yahweh dice, si hacen lo que Yahweh manda, les va a ir bien en todo. Pero si no hacen lo que Yahweh manda, les va a ir espantoso y van a ser esparcidos por todo el mundo, se les va a olvidar quiénes son ustedes, van a perder su tierra, etcétera. Entonces, aquí está diciendo, en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha en lamentación. De hecho, también en Deuteronomio dice que llegaríamos a ser la vergüenza de los pueblos. Por eso somos llamados tercermundistas, por eso nos llaman latinos, a pesar de que, o sea, es un término para referirse a un montón de gente que en realidad son, en su mayoría, como ya lo hemos hablado, israelitas, y era para que perdiésemos la identidad, como ya también lo mencionamos la vez pasada, bendito sea el Padre, con lo que mencionó Joel, que el 80% de la población costarricense es sefardita, pero simplemente nos dicen costarricenses o hispanos o latinos, hispanos porque algunos vinieron de España, sin decir que esos que vinieron de España eran yahudín, que fueron echados de España en 1492. Entonces, sefarditas, ¿verdad? Entonces en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y será endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Yahweh. Qué curioso, ¿verdad? Está diciendo Yahweh que de la congregación del Padre no habrá quien tenga propiedad, cuando Él nos había regalado a todos un pedazo de tierra en Israel. Pero en el fin de los tiempos, que es donde nos encontramos, no tendríamos tierra en Israel porque ya nos la habrían quitado. Y es lo que vivimos hoy en día. La mayoría de nosotros, por no decir todos, porque no sé la situación económica de cada uno, alquila, vive en la tierra de otro. Y si tiene tierra es un pedacito fuera de Israel, que tuvo que adquirir sus antepasados o usted con trabajo casi de esclavo. ¿Sí me explico? Entonces, por tanto, no habrá quien a suerte reparte heredades en la congregación de Yahweh. No profeticéis, dicen a los que profetizan. Todo esto que está diciendo acá es para el fin de los tiempos. Mica está revelando que en este tiempo el pueblo de Israel estaría esparcido sin tierra, principalmente en la tierra prometida, entre los gentiles. Serían un refrán, que un refrán es como un chiste. Serían el hazme reír, serían lamentación, como el libro de lamentaciones de Yirmiyahu. Los ricos, los poderosos les harían mal constantemente, como hemos visto comúnmente, repito, los latinos y afroamericanos de Estados Unidos son los que peor tratan o peor los ponen ante los ojos del mundo, tanto así que la guerra psicológica que hacen a través de los programas de televisión, que por algo se llaman programas, por programar a la gente, ponen, ¿verdad? Como siempre he dicho, al negro como que se muere de primero, cosas así, el latino como que es tonto o vago, ambos son drogadictos, y el blanco es el que se gana todas las mujeres y el que tiene más dinero y el que tiene más poder. Con blanco me refiero a Ario. Eh, Hoy en día el homosexual normalmente es el jefe, el más inteligente, y esa es la psicología de hoy en día que están poniendo a través de la tele. Entonces, mucha gente, lamentablemente, también niños que crecen viendo esas cosas, después, desde adentro, el subconsciente les dice, si usted quiere ser la mejor persona que pueda ser, el más inteligente, va a tener que ser igual que el de todos esos episodios que ha visto toda su vida, siendo programado, vuelvo y repito, por la televisión. Entonces, hoy en día, ¿se acuerdan que habíamos leído en Zacarías? Que cuando se presentase la segunda venida, de hecho lo voy a leer, ese es un verso que me gusta mucho, me parece muy poderoso, y nunca he escuchado a nadie hablar al respecto, lo cual me sorprende, porque me parece muy, bueno, tal vez es porque no entienden lo de la segunda venida, pero en sí lo que dice es muy claro con respecto a Mashiach, la primera venida. Dice el verso 4 del capítulo 13, vean qué parecido a Miqueas. Sucederá en aquel tiempo, como acaba de decir aquí también en aquel tiempo, sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen, los verdaderos profetas. Porque hoy en día mucha gente dice ser profeta y no se avergüenza de decir mentira y engañar a todo el mundo. Aquí está diciendo, básicamente, estoy resumiéndolo, por esos profetas, los verdaderos profetas van a evitar decir ser profetas. Dice, se avergonzarán
de su visión cuando profeticen. Nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y esto tiene que ver también, ya he hablado en otras ocasiones, con lo que respecta a la profecía, cómo se daba antes de Mashiach, antes de que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Verso 5. Cada cual dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y si alguien le pregunta, que habla en singular, ¿qué heridas son estas en tus manos? Aquí está hablando de la segunda venida. Obviamente la segunda venida, en lo que, como ya lo hemos hablado, como uno de los dos testigos, no va a venir con las heridas que recibió antes, porque va a volver a nacer. Pero Yahweh aquí lo está conectando diciendo, cuando vuelva Mashiach como el profeta, si alguien lo reconoce como tal, diciéndole qué son estas heridas en tus manos, dice, ¿qué heridas son estas en tus manos? Él responderá, las recibí en casa de mis amigos. Lo que vemos en Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Yahushua vino a sus amigos, los Yahudim, pero los Yahudim lo sacrificaron en el madero, clavándolo a través de las manos. Entonces, ¿qué son estas heridas en tus manos? No son de Mashiach. Y él dice, no, yo me las recibí de unos amigos, nada más ahí se me clavó algo. Entonces, está hablando de cómo el último no diría ser el primero, como el último no diría ser un profeta. ¿Por qué? Porque también está profetizando aquí Miqueas, verso 5, verso 6, perdón, del 2. No profeticéis, dicen a los que profetizan. La gente hoy en día no quiere oír a los verdaderos profetas, porque los verdaderos profetas lo que tienen para decir es cosas que no son políticamente correctas. La gente hoy en día quiere oír que todo va a salir bien, que todo se va a arreglar, que el político que está por tomar la presidencia es el que va a arreglar todo. Quieren escuchar ese tipo de cosas. Pero cuando aparece un profeta como los que vemos en la escritura, nadie quería a los profetas de la escritura, solo Yahweh y tal vez la mamá del profeta. Nadie los quería escuchar, todos estaban hartos de ellos. A veces habían 400 profetas con el rey, todos falsos. Llegaba un profeta que era el verdadero y todos los profetas falsos, ya llegó ese, qué pereza, el que habla diferente de todos nosotros. Y era el único correcto. Entonces aquí estamos viendo lo que vemos hoy en día. La gente no quiere oír la verdad, no quiere oír la voz de Yahweh. Quieren oír que les mientan para sentirse mejor. Por eso dice, no profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará la vergüenza. Eso es. Les da mucha vergüenza oír lo que están haciendo mal, lo que deben cambiar, etcétera. Ahora estaba pensando, bueno, todos han visto cómo los homosexuales han tomado control de casi todo en el mundo, los medios y todo, que si alguien dice algo en contra de la homosexualidad, se les desarma la vida, le quitan el trabajo, todo lo demás. Y una de las cosas que siempre hablamos también es que ellos dicen, es que ustedes no apoyan lo que nosotros hacemos, o no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos. ¿Y eso qué importa? Ellos hagan lo que ellos quieren, dejen a nosotros hacer lo que nosotros queremos, piensen ellos lo que ellos quieran pensar, nosotros pensamos lo que nosotros queremos pensar, vivan ustedes como quieran vivir, nosotros vivimos como queremos vivir, pero no me esté tratando de meter su vida o su forma de pensar a mí. Entonces el hecho de decir que uno es homofóbico porque está en contra de eso, entonces ellos son heterofóbicos porque están en contra de nosotros. Es así de simple, pero eso no lo ven, porque solo están viendo, o sea, tristemente, bueno, ¿cómo lo pongo? Porque en realidad no es triste, es simplemente la naturaleza. Como están haciendo algo que está mal, se sienten mal. Eso es lo que hace la conciencia, a menos de que ya haya sido cauterizada. Entonces ellos esperan que al cambiar a todo el mundo alrededor, ellos dejen de sentirse como se sienten. Ellos esperan que al obligar a todo el mundo a sonreírles y aplaudirles por lo que hacen, que ellos digan, uy, ya no me siento sucio, ya no me siento que estoy haciendo algo malo. Y no entienden que no se trata de afuera, es algo interno por lo que están haciendo. Así de simple. Ahora, hay unos que ya su conciencia está cauterizada, pero es por eso mismo, repito, es como la víctima que le echa la culpa a otros por cómo se siente adentro. Los otros no tienen nada de culpa. Y así hay mucha gente, lamentablemente. Y en la homosexualidad, 99%. Entonces, dice, no profetices, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado la ruaj de Yahweh? ¿Son estas sus obras?
¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Entonces, por un lado, al decir tú que dices, que te dices casa de Jacob, ¿verdad? Obviamente nos está hablando a nosotros que somos y también le está hablando a los falsos que dicen ser. ¿Se ha cortado la ruaj de Yahweh? Nosotros debemos pensar, obviamente, no. Y nunca deberíamos pensar eso porque si lo pensamos quiere decir que perdimos la fe. La ruaj de Yahweh es su omnipresencia misma. Después dice, ¿son estas sus obras? Que verdad también se puede ver como todo lo que ha sucedido en estos tiempos finales. Hay mucha gente que pierde la fe porque dice, ¿cómo es que el mundo está así? ¿Por qué las cosas están así? No leen la escritura, no escuchan a los profetas, entonces dicen, esto no puede ser él, o él es muy malo, pero nunca es que yo hice tal cosa, nunca es que sí hemos hecho lo que está mal. Entonces, tú que te dices casa de Jacob, se ha cortado la ruaj de Yahweh, ¿son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Tú Yahweh está diciendo, si ustedes hicieran lo que yo les digo, todo iría bien. El hecho de que todo esté al revés es porque han venido haciendo lo que no está bien. Dice, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Esto fue escrito como 700 años antes de Mashiach. Y vemos que Yahushua vino y, como lo vimos en Zacarías, en la casa de sus amigos recibió las heridas en la mano. Y lo acaba de decir aquí similar. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo cuando lo sacrificaron. Por otro lado, los que eran de la carne y se quedaron en la carne rechazando a Mashiach, siguieron a Lucifer, que es el adversario, por ende el enemigo. Los que no aceptaron a Mashiach se convirtieron en enemigos. Como dijo Yahushua, el que no está conmigo está en contra mía. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. Voy a leer otra traducción en este 8. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. A los que pasaban confiados les quitasteis el manto de encima del vestido, como adversarios de guerra. Curioso, el manto viene siendo como la cobertura del espíritu. Capítulo anterior, verso anterior había dicho, ¿acaso se ha cortado el espíritu? ¿Por qué se ha cortado? Porque les han venido quitando el manto. Y con eso no me refiero literalmente a lo que se ponían de tela, sino que me refiero a la unción. ¿Cómo se quita la unción? Predicando una doctrina diferente, un Mesías que no es. Porque lo que vimos en Juan el jueves anterior es la unción, que es el espíritu que nos cubre como ese manto, el que nos enseña todas las cosas, una vez que confesamos el nombre de Yahushua como soberano. Pero cuando se enseña de otro, de un falso Mesías, lo que se está recibiendo es el espíritu de error. Por ende, no el espíritu de Yahweh. Y es ahí donde la gente dice, de ahí sí, el espíritu del Todopoderoso no es poderoso. O no sirve, o no me llena, o esto, o lo otro. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado la ruaj de Yahweh? ¿Son esas sus obras? Decía entonces el 8. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis el manto atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. Como si fueran enemigos. Es un verso similar al que vemos en Jeremías 8:8 y también en Lucas, donde dice que quitaron la llave del conocimiento al pueblo. Y los que iban entrando no les dejaron entrar. Y ellos tampoco entraron. O sea, no quisieron entrar al conocimiento de Yahweh al rechazar la puerta, que es Mashiach. Y al quitar su nombre, que es la llave del conocimiento, no permitieron que la gente que quería entrar entrara a ver al Padre. Al decirle a todos sus hijos, no, este es falso, este Yeshua, esto y lo otro. ¿Verdad? Como llaman a Mashiach. También lo que dice en Jeremías que es de que la pluma mentirosa del escriba. Los escribas al cambiar diferentes cosas en la escritura o los sacerdotes en la prédica llegaron a desviar a la gente del camino correcto. Por eso Yahushua viene y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El 9. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. En Joel 2:28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Todo esto lo mencionó Pedro cuando recibieron la Ruach HaKodesh, en Hechos, como si esto se estuviese cumpliendo en ese momento. Y aunque parte de eso es para cumplirse en este tiempo final, él lo dijo ahí porque ahí se inició la recepción de la Ruach, básicamente. La primera vez que un grupo de gente recibió el Espíritu de Yahweh. Entonces, por otro lado, en Salmos, en Isaías y cosas así, aparece que que de los niños vendrá la alabanza, de los que están amamantando. Entonces, cuando estemos en el milenio, por ejemplo, Yahweh nos va a hablar a través de niños que apenas, bueno, que hoy en día no sabrían ni hablar, básicamente. Y curioso que aquí esté diciendo que quitó la alabanza, dice, y a sus niños quitasteis mi perpetua tejilá. El punto al que quiero llegar es que la única forma de que los niños lleguen a hacer eso es cuando se cumpla Joel, que la Ruach está en el pueblo, como para que los niños profeticen o den alabanza a Yahweh directamente. Por ende aquí es como si estuviese hablando de la apostasía, que después de haber venido Yahushua y dar el espíritu en Shavuot, de lo que habló Pedro en Hechos, vendría la apostasía, perderían la Ruach y por ende quitarían la perpetua alabanza de los niños. Este verso 9, vamos a ver, dice aquí, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, ¿verdad? Como las iglesias fueron, de hecho, lo que pasó en las cruzadas, y vuelvo y repito porque estoy hablando de la apostasía, los últimos 2000 años. Montones de personas que por querer leer la escritura les fue bastante feo, básicamente. Por querer leer la escritura, cosa que les prohibían en el catolicismo, el Vaticano mató a montones de personas por solo hacer lo que estamos haciendo ahorita. Y obviamente porque cuando uno lee la escritura se da cuenta que tienen mentira y están enseñando mentira, entonces tenían que matar a todo el mundo que leyera la escritura. Antes solo la leían en latín, todo el mundo viendo para el techo porque no entendía nada. Levantaos y andad porque este no es lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. ¿Verdad? Como la iglesia falsa de la apostasía a la que me refiero. La gran ramera de la que hay que alejarse. La misma, bueno, el mundo mismo, del cual Yahweh nos dice que no debemos hacernos amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Levantaos y andad porque este no es lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno anda inventando falsedades, como los profetas falsos de hoy en día, y mintiendo, dice, por vino y sidra profetizaré para ti. ¿Verdad? Un profeta que diga, me da una copita de vino, le he hecho una profecía. Me regala un poco de plata, le he hecho dos profecías. Obviamente un profeta así es un profeta falso. Y así hay muchos hoy en día. Curioso que mencione el vino porque el vino representa la idolatría. Las personas que terminan haciendo eso o idolatran al profeta o idolatran el dinero que el profeta les promete o idolatran algo por lo que se dejan llevar por su corazón engañoso hacia las palabras de ese profeta falso. Por vino y sidra profetizaré para ti. Ese sí será el profeta de este pueblo. Entonces Yahweh dice, cuando un profeta salga así, ese sí todo el mundo va a aceptar. Ese sí lo van a tomar como profeta y le van a aplaudir porque pide plata, porque pide vino. ¿Por qué? Porque va a decir las cosas que ellos esperan. Porque los regalos dejan ciego al sabio. Eso quiere decir que este que pide regalos para profetizar no es sabio o está ciego. Los profetas deben ver lo que viene. Profeta falso claramente no, puesto que se deja cegar a través de los regalos que pide para profetizar. Con solo eso ya está condicionando su profecía. Quiere decir que no es del Padre. El Padre, como dice Yahushua, buscad la justicia de Yahweh, buscad el reino de Yahweh y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Si un profeta aparece y dice, me dan estas cosas, es porque no está recibiendo lo de Yahweh, porque no ha buscado a Yahweh y su justicia. Pero vuelvo y repito, ese sí será el profeta del pueblo, el que pide vino, como el profeta falso de la gran ramera, el que le da a todo el mundo el vino de la fornicación, que es la idolatría, hincarse ante imágenes y demás. Entonces, verso 12. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. En Romanos 11
25 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Aquí le estaba hablando a gentiles. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En hebreo en realidad es Meloha Goim, quienes se mencionan como la multitud de las naciones en Génesis. Plenitud de los gentiles, multitud de las naciones, es lo mismo. Hebreo, Meloha Goim, lo que llena a los gentiles o a las naciones. Entonces no está hablando de gentiles, está hablando de israelitas que serían esparcidos entre los gentiles y terminarían llenando esos países de los gentiles. Que si no fuera por los israelitas dentro de esas naciones tendrían muy poca gente, básicamente. Por eso los llenan. ¿Sí me explico? Mucha gente que ha tomado esto para decir que está hablando de gentiles, pero está hablando de Israel a través de Efraín, que es la tribu que más se multiplicó y por ende fue esparcida por el mundo entero. Repito, porque se menciona en Génesis. Entonces aquí Pablo está diciendo, en todo caso, no importa, porque sí está hablando a gentiles, que el hecho de que unos Yahudim estuvieran ciegos para la venida de Mashiach era para que se pudiera abrir las puertas para toda persona que no fuera Yahudí, por lo que dice Colosenses y Romanos, que en Yahushua no hay griego ni Yahudí, no hay hombre ni mujer, todos somos uno en él. Pero al mismo tiempo está diciendo Pablo que los gentiles no se eleven mucho porque esa ceguera Yahweh la hizo al propio y eventualmente va a ser quitada para que entren todos los israelitas al reino. Unos como los pocos, otros como los muchos, claramente. Entonces dice el verso 26, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces ahí continúa. Digo eso por lo que está diciendo aquí el profeta. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el remanente de Israel. Donde dice, de cierto te juntaré todo, está hablando, dice, oh Jacob, los muchos. Recuerdan, Jacob hace alusión o a los muchos, si hablamos de los que creen en Mashiach, con otro nombre, o a los judíos que no creen en Mashiach, pero que son israelitas en la carne. Por eso el nombre Jacob, que fue antes de ser elevado a Israel. Cuando menciona a Israel se refiere a los pocos, por eso dice el remanente. Entonces, verso 12 dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el remanente de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra. ¿Por qué como ovejas de Bosra? Recuerdan curiosamente ayer, no, siempre digo ayer, el estudio anterior, leímos dos salmos que parecían profetizar de cuando el último estaría en la cárcel antes de morir. Y varias cosas que mencionaba sonaban muy parecidas a las que vivió Job, porque ambos David y Job, y también Sansón, al cual hicimos referencia con esos dos salmos 38 y 39, pasaron por cosas duras antes de su muerte. Bueno, Job durante su prueba fue bastante duro. Sansón antitos de morir, ¿verdad? Le arrancaron los ojos. Em, entonces David en esos dos salmos menciona algunas cosas interesantes. Como mencioné, se conectaba con Job, que representa también al último. Job era un rey de Bosra. Bosra era una tierra de Edom. Edom era el hermano de Jacob. Entonces, Edom es lo que se convirtió en Roma y en la gran mayoría de los judíos de hoy en día. Se separaron en dos partes Edom. Eh, lo que es Roma, por ende catolicismo romano, y el judaísmo falso. Eso es Edom. Como curiosamente ahora vimos que decía, tú que te dices casa de Jacob, como si hay gente que dice ser y no es. Job era el rey de Bosra. No era un edomita, pero era el rey de Bosra. ¿Por qué? Porque los edomitas no confiaban en sus propios hermanos, entonces ponían gente de otros pueblos a reinar sobre ellos. Entonces Job era rey de Bosra. Bosra era de Edom. Y él representa al último, que viene como alguien que para el mundo es un gentil, ladrón en la noche, es en realidad un israelita, que viene como rey de Roma, el príncipe de Roma. Por eso en Daniel dice
que el pueblo del príncipe que ha de venir iba a destruir el templo, lo cual hizo en el año 70. Y ese príncipe que ha de venir es el Nagid, que se presenta con vara de hierro, o sea, como romano, como ladrón en la noche, como gentil, como Moshe, que parecía egipcio, como Zorobabel, que nació en Babel, y otro montón de ejemplos que ya hemos dado por acá. En Isaías 63, este es un verso muy importante. Bueno, todo el capítulo es poderosísimo. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este vestido con esplendidez, porque viene como un rey, no como un sacerdote. Yahushua no vino de Bosra, Yahushua vino de Israel, claramente, de Betlehem, de Galilea, de Nazaret. ¿Verdad? Esas tres se pueden decir conectadas claramente con Mashiach. Betlehem, Galilea y Nazaret, y las tres están en Israel. ¿Verdad? En una nació, en otra fue a vivir. Entonces, aquí está hablando de Bosra, de Edom, porque está hablando de la segunda venida, vestido de rojo, porque viene como el hijo pródigo, y otras razones, porque viene como David, que parecía edomita, pero no era edomita. Simplemente iba a derramar la sangre de los enemigos de Yahweh, que era lo que hacía alusión el cabello rojo. Entonces, aquí Yahweh dice que viene, bueno, tal vez no lo he leído todo, dice que marcha en la grandeza de su poder. Y Yahweh responde, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Entonces, aquí en este capítulo está hablando de cuando viene a manifestar su ira al traer justicia al mundo. Y viene como un rey de Bosra, como era Job. Por ende, Job es una representación de la segunda venida en algo. Y aquí vemos, una vez más, Yahweh viene de Bosra. Miqueas está diciendo, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el remanente de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra. Entonces, no solo él viene como ladrón en la noche o como gentil, sino que los 144,000 para los judíos de hoy en día, para las naciones de hoy en día, van a ser como ovejas de Bosra, o sea, van a ser como ovejas gentiles, puesto que son hijos de el que viene de rojo como rey de Bosra. Dice entonces, reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Entonces está hablando de cuando Yahweh se va a manifestar como el buen pastor. Por eso las va a recoger como ovejas. ¿Está claro eso? Debería estarlo. Y a Yahushua, cuando se manifestó la primera vez, él dijo en Juan 10, yo soy la puerta y el buen pastor. Dos cosas diferentes, dos manifestaciones diferentes de Yahweh en la tierra, dos venidas diferentes, como el brazo y la mano, la espada y el arco, el sacerdote y el rey, la semilla y la rama, y etcétera, 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 agua y fuego y demás. Entonces, cuando aquí estamos viendo que viene como pastor a recoger a sus ovejas, es porque se viene la segunda venida del buen pastor mencionado en Juan 10, como rey de Bosra, como lo profetizó Isaías 63. Espero esto sea claro, porque también curiosamente un hermano me preguntó acerca de un verso de capítulo 63 que estaba hablando con una persona y que no lo entendía de la forma que lo entendemos, lo cual no me sorprende en lo absoluto. Pero, como le decía yo al hermano, es que no solo uno no puede agarrar un verso y ya esperar que otra persona entienda todo lo que uno entiende a través de ese verso, porque ese verso está conectado con otro montón de versos en la escritura que hay que tomar en cuenta si la persona no entiende. Como en este caso acabamos de hacer con Isaías, Yahweh vestido de rojo porque viene como rey de Bosra, con Job que era rey de Bosra, y con Miqueas que dice que va a recoger como pastor a sus ovejas como si fueran ovejas de Bosra. ¿Y quién dijo que era el buen pastor? Yahushua en Juan 10, durante la segunda venida. Porque primero tiene que haber una puerta. Si no hay una puerta, ¿por dónde va a pasar el pastor con las ovejas? No tiene sentido. Entonces, por eso Yahushua lo dice así, yo soy la puerta y soy el buen pastor. Como cuando Yahweh dice, yo soy el primero y yo también soy el último. Entonces, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Ese sería el buen pastor que acaba de mencionar. Curiosamente, la forma en que va a referirse a él, bueno, lo voy a seguir leyendo, o sea, lo leo, después lo explico. Subirá el que abre caminos delante de ellos, así como Moshe abrió el mar, así como Josué, cuyo nombre en realidad era Yahushua, abrió
el Yarden. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta. Yahushua dijo, yo soy la puerta. Y ahora están siguiendo a otra persona que no es la puerta. El buen pastor, o sea, la segunda venida. Dice, pasarán la puerta y saldrán por ella. Pasarán la puerta y saldrán por ella, porque al pasar a través de Yahushua HaMashiach durante la transformación, lo que llaman el arrebatamiento, bueno, está bien arrebatamiento porque sí aparece en la escritura, el arrebatamiento, la transformación, la cosecha, ese evento que es el mismo, en un abrir y cerrar de ojos, los 144,000 van a pasar de este mundo al otro, o sea, van a salir de esta realidad a través de Yahushua, que es la puerta, siguiendo al buen pastor que los guió a través de esa doctrina. Subirá el que abre caminos delante de ellos. En inglés voy a leer un momento de la New King James Version. Dice, the one who breaks. En la King James, la más antigua, dice the breaker. Aquí dice, the one who breaks open will come up before them. O sea, aquel que abre pero como quebrando. No simplemente como con una llave, sino como que quiebra la puerta. O quiebra lo que sea que esté en el medio para que puedan pasar los demás. Entonces, la forma en que se refiere a esto es como, en cierta forma, una manera violenta. Y a lo que me refiero con eso es que es la muerte del buen pastor, el último. A través de su muerte es que se va a abrir la puerta. Él es, por eso en unas escrituras, en unas traducciones lo llaman the breaker, el que quiebra la entrada, el que abre la entrada para que los 144,000 puedan pasar después. Y en el hebreo, voy a ver, vamos a ver. Subirá. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos leído en Génesis cuando Yahudá, la tribu de Yahudá, el papá de la tribu de Yahudá, se casó con Batshua y después se casó, bueno, no, tuvo relaciones con Tamar. Y de Tamar salieron dos hijos, Pérez y Seraj. Y que Yahushua HaMashiach vino de Pérez, porque Pérez es el que abre brecha. Como Yahushua es la puerta, en sí sería la brecha. ¿Sí me siguen? Aquí la palabra que está utilizando es brecha. Entonces dice, el que abre la brecha irá delante de ellos. Y Yahushua HaMashiach vino al mundo genéticamente a través de Pérez, cuyo nombre está aquí como un verbo. Como ya hemos hablado, era Seraj el que representa la segunda venida, pero esto estaría haciendo alusión a que Mashiach, que es la puerta, vendría como el buen pastor para abrirla. Subirá Haporetz, básicamente el que abre la brecha delante del rostro de ellos. Abrirá la brecha y pasarán. Y ese verbo pasarán dice Vayabru, que viene de Abar, que viene donde viene hebreo. O sea, como hebreos van a pasar a través de la brecha que abre el último con el espíritu del primero que vino a través de Pérez, el que abre brecha. Y pasarán la puerta, Sha'ar, y saldrán por ella. Y pasará el rey de ellos delante de ellos, y Yahweh sobre su cabeza. Ahí lo traduje del hebreo literalmente, creo que se parece mucho a como lo pusieron aquí en español. Subirá el que abre caminos. En inglés, el que quiebra. Como ya expliqué, es por la palabra que se utiliza, me pareció muy interesante que es ese mismo verbo del que se utilizó. Se sacó el nombre del antepasado de Mashiach. Entonces, dice, subirá el que abre caminos delante de ellos, que sería el buen pastor, la segunda venida. Abrirá camino, abrirá una brecha, y pasarán la puerta. Y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos. Entonces, el buen pastor es el rey, fue el rey el que abrió el camino. El buen pastor es el rey. Ese rey es el rey de Isaías 63, que es Yahweh mismo, vestido de rojo, porque viene como rey de Bosra. Por eso los recogió como ovejas de Bosra. Espero se esté entendiendo. El punto es que todo este capítulo se refiere al fin de los tiempos, donde los impíos, como el Illuminati, tendrían poder del mundo y por ende nosotros viviríamos en las condiciones que vivimos. Pero en este tiempo
Yahweh levanta al buen pastor, como el profeta, como Moshe, por eso estaba hablando de los falsos profetas, similar a lo que vimos en Deuteronomio 18, donde hablaba de todos los adivinos, agoreros y demás que no hay que escuchar, en contraste con el profeta como Moshe que hay que escuchar. Curiosamente en este capítulo hizo lo mismo, habló de los poderosos que hacen mal al pueblo, después de los falsos profetas que no hay que escuchar, y después que se levantaría el profeta como Moshe, que es el rey, que es el buen pastor que abre el camino para que los 144,000 puedan pasar al lugar preparado, básicamente. Y a la cabeza de ellos Yahweh. Por eso los 144,000, ellos, están sellados con el nombre del Padre y del Hijo. O sea, a la cabeza de ellos va Yahweh. Como sabemos sería Yahweh, Yahushua, el último, ellos. Obviamente Eliyahu, pero como el portavoz del profeta como Moshe. Sí, aquí sí dice Bosra. O sea, sí lo dice. Si no lo pusieron, debe haber sido algún error. Dice como rebaño de Bosra, en hebreo. También es curioso que al inicio de ese capítulo 12, donde dice, de cierto te juntaré todo, aquí ponen Asof, Asof Esof, que es, como ya hemos visto, similar a lo del nombre de Yosef. Como si estuviera diciendo ciertamente te juntaré o te añadiré, uno a uno. Entonces, una vez más, vemos este verbo aquí, de donde viene el nombre Yosef, que es el antepasado del testigo como Moshe, el último. Y es curioso que se mencione en este verso tan importante, como si estuviese confirmando que el último, el buen pastor, el rey, etcétera, viene de la tribu de Yosef. Y se menciona ese verbo dos veces al inicio del verso 12. Asof, Asof, Esof, o Jacob, recogeré ciertamente el resto, el remanente de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, confirmando que viene a través de Yosef. Bosra lo traducen como redil, entonces ni siquiera. Y sí, ya lo había visto antes porque se podría, si uno tradujese Bosra, estaría diciendo los recogeré como ovejas de mi redil, como ovejas del redil, si traducimos el término Bosra. Pero el hecho de que diga Bosra, lo cual era un lugar que era de Edom, es clave para todo lo que ya expliqué. Pero cuando lo traducimos, se entiende el hecho de que viene como buen pastor a escoger sus propias ovejas, a recogerlas de entre los gentiles, que son como Roma. Espero haya quedado claro ese capítulo, muy importante, al menos estos últimos dos versos me gusta mucho mencionarlos por cómo se conectan con el fin cuando recoge a los 144,000. Pero además de esos dos capítulos finales tan claves, el resto del capítulo lo que muestra es el estado del mundo cuando se manifiesta entonces el buen pastor. Y el hecho de que estamos ahorita igualitos quiere decir que estamos apenas para que se manifieste. Sí, donde dice harán estruendo por la multitud de hombres, en Apocalipsis 14 vemos que es la cosecha y abuelos nos reúne en el monte Sión. Y en el 15 estamos sobre el firmamento cantando la canción de Moshe y del Cordero. Entonces, vamos a hacer bastante bulla. En el sentido de, como dice aquí, como un estruendo. Como un estruendo por la multitud de hombres. Más que después nos vamos a reunir con, o sea, no solo van a estar los transformados, también van a estar los resucitados.